Nos quedamos en Efesios 5, para empezar Efesios 5, ¿no? Ujú. Para que ya estemos todos en la misma frecuencia. Pero platicaba yo que desde el capítulo 3 más o menos, déjenme decirles desde antes. Primero decía Pablo, siguiendo los encabezados, que nosotros somos salvos por gracia, ¿no? No por obras. Y que pues Ujú. habíamos sido reconciliados precisamente por esta gracia, habíamos sido reconciliados a través de la cruz. Más adelante dice que este ministerio de la cruz es el ministerio que le llevaron a los gentiles, siguiendo los títulos que van desde el capítulo 2 hasta en adelante. Entonces, Pablo habla de que a los gentiles fue llevado el evangelio y no nada más a los judíos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando habla de la cruz, el sacrificio de Cristo, el amor hacia los gentiles, que ya es hacia los que no nada más eran del pueblo judío, habla de este amor que excede todo entendimiento, que excede todo conocimiento, ¿no? Que es el amor que a veces nosotros no podemos entender porque excede nuestra comprensión, nuestra capacidad de comprensión. Como decía, la Biblia, estaba viendo unas ediciones que estaba haciendo yo sobre un análisis que había hecho hace allá unos años atrás sobre los diferentes libros de Caballo de Troya, ¿no? Y Caballo de Troya comentaba que hay muchos versículos que son muy parecidos, o sea, no versículos, sino pláticas que tiene Jesucristo, se supone, con estas personas, y que son súper parecidos a lo que trae la Biblia. El ministerio de Dios, pues está basado en el amor, ¿no? Como dice los dos primeros mandamientos: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y después amarás a tu prójimo. Y en eso se basa todo, ¿no? Y entonces ahí decía yo una comparación de que pues efectivamente el amor es el motor, es la esencia de la espiritualidad de Dios, de qué tan espirituales somos, qué tan entregados somos, qué tan tolerantes, qué tal nuestra relación con Dios, depende del amor que le tengamos a Dios y del amor que le tengamos al prójimo. Y sobre estas bases, Efesios nos está llevando sobre esa trayectoria, ¿no? Sobre el sacrificio de Cristo, el amor, el evangelio a los gentiles, etcétera, etcétera. Y después dice que a través de esta fe, pues todos tenemos un mismo espíritu, y que a través de este mismo espíritu, pues tenemos un mismo conocimiento y un mismo principio, ¿no? Un principio de obediencia y un principio de desarrollo. Y por eso precisamente con este nuevo espíritu, una vez que creemos en Cristo, nos convertimos en esa nueva criatura, ¿no? Sobre todo es representada por el bautizo, cuando nos bautizamos. Entonces somos convertidos a esa nueva criatura. Lo del bautizo no lo dice aquí, pero es la secuencia que lleva nuestra conversión, que nos convertimos en una nueva criatura. Y entonces en el mismo 4, a partir del 27, dice que no demos lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo les he comentado ya varias veces que a veces no nos damos cuenta, pero a veces las cosas más insignificantes nos llevan a pecar, porque dice: quítese de ustedes todo enojo, toda ira, toda gritería.
Y ya le va subiendo de tono, toda maledicencia, ¿no? Maledicencia, dice, y toda malicia. Y si se fijan, no entra en los pecados de no matarás, no robarás. No, no, no. Habla de cosas muy sencillitas, pero que no caben dentro del amor. ¿Sí me explico? Ujú. En este mismo libro de Caballo de Troya también decía lo mismo que dice la Biblia. Que le preguntan, bueno, ¿y he de amar a mis enemigos? Y dice, pues cuanto más a tus enemigos, ¿no? Entonces, Ujú. si nos está pidiendo un amor que excede nuestro entendimiento, y a veces, de verdad que muchas veces excede nuestra capacidad como para perdonar a nuestros enemigos, la verdad es que hay mucha información, ¿no? que nos lleva a estas bases de ni siquiera estar enojado, ni siquiera ponerse a gritar, o sea, tener una vida de paz, dar un testimonio de paz, dar un testimonio de ecuanimidad, de templanza, como lo dice cuando veíamos el estudio de varones, ¿no? Ujú. Tener Sí. templanza es eso, tener un orden en nuestra forma de ser, en nuestra conducta. Y después dice, andad como hijos de luz, que es la parte del capítulo 5 donde vamos a empezar. Entonces, ¿te arrancas, Javis? ¿Que las pocas greñas que tengo o qué? Ahí es. Bueno, no vamos a pelear por eso. Va que va. ¿Tú Ahora tienes sí me más, sacaron tienes los más ojos. leña de dónde cortar? ¿O tienen algo que quieran Pues comentar? está bien que, bueno, yo, para mí estuvo clarísimo. Es muy Da claro. los pros y los contras. Así es. ¿Qué debes, qué no debes de hacer? Sí, Como hijo de Dios. yo les comentaba que pues generalmente ya hablando de los evangelios, cuando hablas del principio de la Biblia, pues es algo que no es muy trascendental, ¿no? O sea, me refiero a que no le puedes cambiar mucho porque son instrucciones, es una historia contada y detalles por el estilo. Puedes hacer énfasis en algunas de las cosas, pero nada más. Cuando entras a las profecías, muy pocas partes de las profecías pueden ser interpretadas como algo que posiblemente vaya a suceder. Yo diría que un 25% de las profecías son muy claras y el otro 75% no le entiendes, tienes que estudiar demasiado para alcanzar a Ujú. comprender las fechas, los momentos y todo lo que realmente quiere decirte una profecía. Y la otra parte son los evangelios, ¿no? A partir de los evangelios hasta todo el Nuevo Testamento es ya mucho más claro, como que las instrucciones, a pesar de que es sobre lo mismo, hablando sobre la misma historia y demás, sobre las leyes, los regímenes y las profecías, la venida de Cristo y las profecías futuras, de todas maneras es muy fácil de entender, ¿no? Nosotros lo que hacemos Sí, es, muy claro. en la clase es repasar y enfatizar algunos puntos que tal vez podrían pasar desapercibidos, nada más para darle un mejor valor a lo que estamos leyendo, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, dice al principio que seamos imitadores de Dios, ¿no? Ser imitador de Ujú. Dios es... No podemos ser imitadores de Cristo, imagínense, de Dios, ¿no? O sea, no podemos llegar a la estatura del varón perfecto, imagínate Ujú. llegar a la estatura de Dios. Es mucho más Ujú. complejo. Pero cuando lo estamos leyendo no nos damos tanto cuenta de eso, ¿no? De la profundidad que implica poder llegar a ser un imitador de Dios, ¿no? Y hay una parte en la Biblia que dice que está dicho, ¿no? Que somos dioses. Sí, somos dioses. De hecho, es algo, yo siento que muy obvio. Cuando el Señor nos, nos crea, nos creó de una esencia de lo que éramos primero a ser carne. Y una vez que somos carne, nos unge con el Espíritu de Dios, ¿no? Y tenemos la dirección y la unción de Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace, y porque dice dioses sois, más adelante cuando muramos, pues vamos a ser coherederos con Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, la trayectoria es llegar a la estatura del varón perfecto y después ser transformados
para llegar a ser plenamente como un hijo de Dios, ¿no? Con todo el conocimiento, con toda la presencia delante de Dios. Yo les platicaba que los ángeles difícilmente pueden tener la fe que nosotros tenemos, a veces no la comprenden, porque ellos están de continuo en la presencia de Dios y nosotros no. Entonces no puede, y hay otra parte que ya leímos anteriormente donde dice, no puedes tener fe de aquello a lo cual estás viendo, ¿no? Para ti existe o no existe. Y cuando tú tienes fe, estás teniendo fe en algo que nunca has visto, algo que no te conoce, algo que tú estás esperando que se vaya a dar. Ok, y entonces dice que andemos en amor, así como Cristo nos amó, y así como Cristo se entregó, pues que nosotros también debemos, Él se entrega en una ofrenda, en un sacrificio como de olor fragante para Dios, ¿no? Y que nuestra vida debe de ser algo así, como yo decía, tendiendo a crecer a la estatura del varón perfecto, tendiendo a la santidad, ¿no? A cada vez ser más perfectos, cada vez. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Como yo les decía, mientras que primero dice que estamos caminando, perdón, hacia la santidad, lo otro dice que ni aun la fornicación o la inmundicia o la avaricia se pronuncia entre nosotros, porque no es correcto delante de los santos, ¿no? Que se esté, pues yo creo que cotorreando con eso, o se esté consecuentando con eso, ¿no? Y bueno, y sí, la verdad es que, y esta parte abarca mucho, hablar de fornicación o de inmundicia o avaricia, parece mentira, pero abarca muchos aspectos muy amplios, ¿no? Pues es todo un estilo de vida. Es todo un estilo de vida, porque ya ves que dice, bueno, ya ven que dice cómo deben de amar los esposos a las esposas, que más adelante vamos a ver otra parte. Dice cómo las esposas, cómo los hijos, cómo debemos de tratar a nuestros semejantes. Entonces, parte de la fornicación está abarcando parte de todo eso, ¿no? Porque después viene, junto con la fornicación, pues ya viene la inmundicia, ¿no? Entonces la inmundicia era desde tocar algo que estaba muerto, desde algo que estaba sucio, algo que estaba con flujos de sangre o flujos de semen o flujos de cualquier otra cosa, se consideraba inmundo también. Parte de la inmundicia, tenía uno que tener sacrificios para ser limpiado y detalles por el estilo. Entonces, esa parte abarca la inmundicia. Y luego la otra parte, la última, que es la de, ya me perdí, La de avaro. Inmundicia o la avaricia, ¿no? Y la avaricia, O la bueno, pues, idolatría. se considera con respecto a lo material. Y aquí, cuando hablas de lo material, estás hablando de lo material. Sí dice que no seas avaro, o que no tengas, que lo dice como avaricia, ¿no? Que la avaricia ni siquiera se pronuncia o no se practica entre nosotros. Pero la avaricia puede abarcar la ofrenda, la avaricia puede abarcar tus primicias, la avaricia puede abarcar tu diezmo, la avaricia puede abarcar el servicio al prójimo, la avaricia puede abarcar el buscar los principales puestos en las sinagogas, y la avaricia puede abarcar muchas cosas. Eres avaro, anhelas lo material, a eso es a lo que se refiere. Entonces, mientras que por un lado está el respeto en el aspecto de fidelidad hacia todo, sobre todo a tu pareja. La fornicación es muy típica de que se enfoca a la pareja, pero lo que yo digo es, si lo vemos un poquito más amplio, puede ser la fornicación aún con respecto al respeto a los extranjeros, como cuando sacrificaban a los niños a Moloch, como cuando en Sodoma y Gomorra van
quieren tener relaciones con estos ángeles, como cuando en las mismas leyes estaba establecido de que no se debía uno de acostar con sus cuñados, no se debía uno de acostar con sus primos, ni con sus sobrinos, ni con tu sobrina, y cosas por el estilo. Entonces, toda esa fornicación que existía, que aparentemente era algo normal en el mundo, se abarca con una sola palabra, pero es muy extenso el concepto. ¿Sí me explico? O sea, ya no es tanto el hecho de la fornicación, no es tanto el hecho de la avaricia, no es tanto el hecho de la inmundicia, es todo lo que puede abarcar esas simples palabras. Cuando lo vemos ya en un aspecto más amplio, ¿no? Todo lo que puede abarcar, a quiénes puede abarcar, qué es lo que se puede considerar en todos los contextos, en esos contextos. Entonces dice que pues tampoco, no solamente no lo mencionemos, ¿no? Por supuesto que no lo practiquemos, dice, pero ni aún se mencione entre ustedes. O sea, debemos de tener mucho cuidado. Y después dice, porque esto no corresponde a los santos. Dice que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un texto bíblico que dice así. Entonces, por eso dice que ni siquiera se mencione, porque ese tipo de pláticas, de charlas, te pueden ir apartando, te pueden ir corrompiendo de la Desviando. santidad, te pueden ir desviando de la santidad que Dios pretende en nosotros, ¿no? De ese crecimiento hacia el estatura del varón perfecto, te va corrompiendo. Y después dice, no, por supuesto, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien, en lugar de eso, debemos de tener acciones de gracias, acción de oración, acción de gratitud y otras cosas para con Dios. Yo creo que porque nos hace ver, nos hace comprender y nos fortalece para que nosotros llevemos una vida más ad hoc a lo que Él pretende de nosotros. Y luego dice... De hecho, es lo que contrarresta, ¿no? Sería lo que contrarresta, sí, yo creo también. Eso es lo que contrarresta precisamente. O sea, dan las indicaciones de no hagan esto, mejor hagan esto. Ah, bueno, esto sirve para contrarrestar esto otro. O sea, te da el pro y el contra y te dice la solución. Te dice lo que no debes y la solución. Y dice, y aquí abarca la palabra gracia. Entonces, cuando nosotros leímos en Hebreos 11 de la gracia, ¿se acuerdan? Hablaba de que la fe le había sido contada por gracia a Abraham y a varios de los patriarcas. Esa fe te cuenta por gracia, o sea, como que te da méritos, ¿no? Y parece mentira, pero es recíproco. Esa misma gracia que tiene Dios para contigo, o esa misma, ese mismo regalo que nos da el Señor de salvación y demás, esa gracia que recibimos también abarca precisamente tener más fe. Entonces, decía yo que cuando hablamos de que la fe puede ser contada como gracia de nosotros, que el Señor nos vea con más gracia, nos vea como un mérito, la fe. Por otro lado, también por esa misma gracia que tiene Él para con nosotros, pues recibimos esa gracia de fe, de poder tener fe, ¿no? Y entonces, y cuando hablamos de acciones de gracia, pues hablamos de todas esas acciones, como podría ser tal vez la fe de nosotros para con el Señor, o podemos hablar de que las acciones de obediencia, las acciones de oración, las acciones de intercesión, de servicio, son acciones que se dan por gracia, por esa misma gracia que el Señor nos permite tener en fe, se regresa como gracia a través de la cual nos ve el Señor, a través de las acciones que estamos teniendo por obediencia, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? Quien que tiene el conocimiento de fe o la gracia de fe, con una gran cantidad de fe o con una gran cantidad de gracia, puede ser idólatra. Nadie. A mi manera de ver, nadie.
Cuando tú estás No, pues, bien seguro de Exacto. tu fe, pues ya no puedes ser idólatra. Idólatras o apóstatas son aquellos que en algún momento medio conocieron de la fe y después cambiaron su fe o cambiaron por ídolos, ¿no? O por otras sectas o religiones como los de la Santa Muerte, que nada que ver, o sea, yo no sé, se necesita tener, yo creo que por lo menos un evangelio, una historia, algo que te dé un criterio para que tú puedas Una adorar, base, una claro. base para que tú puedas adorar algo, ¿no? A diferencia del cristiano, al cristiano De- hace algunas décadas se le consideraba como iletrado, ignorante o cosas así, pero la verdad es que a través del tiempo pues, se ha visto que por un lado la fe nos ha permitido profundizar de tal manera que pues vamos estando cada vez más seguros de nuestra fe. claro. Ahora que estuve allí en Querétaro, vimos una película, no me acuerdo del título, pero luego la buscan por la referencia de un periodista que sacó un premio en periodismo, no en publicidad, pero sí sacó un periodismo un americano, por los 70 creo más o menos, y resulta que los dos eran agnósticos, ¿no se dice? Tanto él Ujú. como la esposa. O sea, solamente creen en las cosas que realmente les comprueban. Y entonces ella se llega a convertir a la religión. Ujú. Y cuando le está hablando a él, pues él se empieza a molestar a pesar de que ella, pues y la molestaba con respecto a la fe, hasta que una vez uno de sus compañeros de él le dice, bueno, ¿y por qué no, en lugar de estar luchando contra ella, por qué no, si tienes premios de periodismo, por qué no haces un análisis sobre lo que la verdad de la Biblia, para que, para que, Claro. este, para que entonces, ya con esas bases tú le digas a tu esposa, no, la Biblia no lo que dice la Biblia de Cristo y demás no es verdad, por estas razones, ¿no? Entonces vean la película, va a estar muy interesante, y volvemos a lo que Ok. estábamos platicando. Va. Conforme crece nuestra fe, la vamos afirmando, vamos creciendo, vamos siendo más seguros de lo que creemos, y eso no permite que, por un lado, ya lo hemos dicho muchas veces, tengamos desobediencia. Nos cuenta por gracia, por otro lado, y por otro lado, pues nunca cambiaríamos nosotros nuestras creencias por las creencias de la religión, como decía yo, como los masones o como la supuesta Santa Muerte o cosas por el estilo. Ujú. Dice más adelante, por lo mismo dice el Señor en el 9, no digo, perdón, en el 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, hablaba de la idolatría, sobre la cual se supone que tienen rangos de desobediencia por la falta de conocimiento, y como decía la Biblia, es que luego se me vienen los versículos, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, ¿no? Dice el versículo. Entonces, y así pasa. Entonces, Sí. y esa obediencia nos lleva a tener una cada vez mejor relación, una cada vez mejor respuestas a nuestras oraciones, una cada vez mejor forma de orar y todo eso, o sea, nos vamos acercando a través de esa gracia, nos vamos acercando también a esa santidad de la que hablábamos y que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Y esto pues también evita que podamos ser engañados por falsas doctrinas o por gente que te viene y te dice, te dora la píldora. Ahora que se han dado durante años falsos cristos y está profetizado que para el final de los tiempos vienen otros falsos cristos. Entonces, de que los va a ver, los va a ver. Y entonces dice, no seas pues participes con ellos, no te vayas en la onda de ellos, dice, porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Dice, entonces debemos de andar como luz, como auxilio, como siervos, como ayudadores a los que nos rodean, como obedientes, ya no como servidores, sino como obedientes al Señor.
Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿No? Entonces, ya lo sabemos. Cuando tú crees, cuando ya el Señor ya te permitió tener esa fe, recibes el Espíritu. Ya lo hemos comentado. Recibes el Espíritu cuando crees en Cristo, y entonces el Espíritu te empieza, como que le cae el 20, entra el Espíritu y te hace que te caiga el 20 y dices, órale, Cristo murió por mí, entonces por eso dice la Biblia esto, por eso dice esto otro, por eso la profecía decía así, por eso va a ser su venida de esta manera. Entonces vas creciendo en el Espíritu y vas creciendo en conocimiento, y ese Espíritu nos hace que tengamos frutos de bondad, frutos de justicia, frutos de verdad, ¿no? O sea, el Espíritu nos guía a toda verdad, nos lleva a toda justicia, ¿no? Entonces, y en el servicio, yo creo que en el servicio está implícita la bondad, en el amar a nuestro prójimo están todas ellas contempladas, ¿no? Pero la verdad, sobre todo, es lo más importante, porque como dice ahí, mientras tú tengas ese don de fe bien desarrollado, no vas a poder entrar en la idolatría. Y después dice, comprobando lo que es agradable para el Señor, lo que es agradable para Dios. Y después dice, no participen en obras que no tienen fruto, que son infructuosas, que no tienen ningún beneficio y que son de las tinieblas, ¿no? Sino más bien reprender eso, reprender las cosas que no son de Dios, hay que reprenderlas. A veces, como decíamos, como la tentación de Cristo. Estaba Cristo débil por el ayuno y demás de los 40 días, cuando viene Satanás y le pone las tentaciones, ¿se acuerdan? Y decíamos que a veces las tentaciones parecen tan tontas o tan insignificantes que ni nos damos cuenta de que es una tentación. Porque la primera tentación con que lo tienta Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se acuerdan cuando lo platicamos? Y yo decía, bueno, ¿que Cristo no era el Hijo de Dios? O sea, ¿podía convertir o no las piedras en pan? Si de donde no había panes, hizo quién sabe cuántas cestas de panes y de peces. Entonces, obviamente podía convertir esas piedras en pan. Y así como convirtió el agua en vino, ¿no? Le pudo haber hecho el mismo ejemplo Satanás. Así es. ¿Por qué no lo hizo Jesucristo? Pues porque no tenía que demostrarle primeramente nada a él, a Satanás. Luego a sí mismo no tenía que demostrarse nada, porque él era perfectamente consciente de que era el Hijo de Dios y sabía por fe cuáles eran sus limitantes. Y después porque sabía que era una tentación, que las 3 tentaciones eran tentaciones, o sea, no eran cualquier cosa, eran tentaciones, ¿no? Para que Satanás en un momento dado hubiese podido decir que Jesucristo había caído. Entonces, y es lo que yo decía, a veces las tentaciones o a veces estas cosas que nos engañan parecen insignificantes. Volvemos a la ira. No, pero yo lo que decía es, que en los matrimonios, en los hermanos, siempre hay un momento en que te sacan de tus zapatos. Hay momentos de ira, hay momentos de enojo. Sí. Tal vez no de ira, de violencia. No, hay matrimonios que sí. A veces sí se da, ¿eh? No, sí, yo no digo que no se dé. Sí. Lo que digo es que hay matrimonios que sí son muy tranquilos y que cuando están enojados o se llegan a enojar así de que no están de acuerdo y que no se pueden entender, porque, ¿cómo te diré? Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ya dentro de 2 o 3 años empecemos a planear que queremos hijos. Y el otro diga, no, pues es que yo cuando nos casamos, yo te dije que yo no quería hijos. No, pero sí quiero, yo sí que ya quiero hijos, yo creo que tengas que... No, pero yo no quiero. ¿Sí me explico? Y al no llegar a un acuerdo, se empiezan a enojar, se enojan, no discuten, no, se queda en eso, estancado. Pero, y así no hay acuerdos. Muchas discusiones que no llegan a nada y nada más dejan un sabor de enojo. Pero no pasa a mayores, ¿no?
como yo le decía muchas veces a Gaby cuando nos enojamos, le decía, no, espérate, le digo, pues, si ahorita no nos entendemos, vamos a dormir, mañana vamos a retomar el tema, y así no le llevamos hasta que uno de los dos se convenza de que el otro tiene la razón. Entonces, y yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ceder, o no tienes que aceptar algo si todavía no quedas plenamente convencido. Y eso es la razón de que muchas veces las discusiones pues, se queden así, como discusiones y con enojo. Pero pues, con el tiempo uno de los dos cede, siempre. Es como decía mi abuelito, ¿no? Si tu mal no tiene cura, pues que te apura. Si tiene cura, que te apura, y si no tiene cura, pues igual que te apura, ¿no? O sea, okay. Si no tiene mal, pues que te apuras, y si tiene solución, pues que te apura, ¿no? Entonces, pues sí. Y es lo mismo, si a fin de cuentas uno de los dos va a ceder, pues ni para qué te enojas o para qué lo llevas a mayores. En algún momento dado, con más discusiones o con más enfrentamientos, pues en un momento dado uno de los dos va a ceder o va a entender el punto de vista del otro y va a terminar cediendo. Digo, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, como decíamos desde hace rato, es muy claro, ¿no? Esa luz, la palabra del Señor, que su palabra es luz. Lumbrera es a mis pies tu palabra, dice la palabra, ¿no? Entonces esa luz, que es la palabra del Señor, es la que nos lleva a todo entendimiento. Y por eso dice, porque aún lo que ellos hacen, a veces pues es vergonzoso platicarlo, ¿no? Aunque sea una discusión. Cuando una discusión se convierte en discusión a gritos, se vuelve algo, como dice aquí, griterías, se vuelve vergonzosa, ¿no? Entonces, son las cuestiones que hay que estar cuidando. Y dice, mas nosotros somos luz, nosotros debemos de actuar ya un poco más sabiendo que estas pequeñas incidencias, estas pequeñas tentaciones, estos pequeños problemas están bloqueando nuestro mensaje de luz hacia los demás. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? El tiempo es corto, el tiempo es malo, cada vez son peores, cada vez se multiplica la maldad, como lo dice la Biblia. Debemos cada vez ser más audaces, más inteligentes, más sabios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de razonarlo, en nuestra manera de tener fe y de tener una relación con Dios. Pidiéndole al Señor que no nos volvamos imprudentes. Tenemos muchos hermanos que los ves, yo se los he dicho, platicas con ellos y te das cuenta de que son muy medio imprudentes, como que a veces hacen las cosas mal, fuera de tiempo, con las palabras incorrectas. Y cuando lo analizas en amor, pues dices, ok, hay que perdonar eso, hay que soportarlo, hay que tolerarlo, porque aunque no te afecte a ti directamente, tú también tienes que perdonarlo, porque es un mal ejemplo, un mal testimonio que te están dando. Y tratar de comprenderlo en la misma medida de tu fe. Y eso te permite ir creciendo y ir siendo pues, más tolerante, más sabiendo de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. Y entonces dice que el tiempo es muy corto, que hay que aprovecharlo. Dice, no os embriaguéis, son malos. Les dije esta voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos,
con versículos evangélicos, versículos de la Biblia, ¿no? Con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí no me le faltó la palabra, con la palabra, pero sí lo dice, ¿no? Con himnos, con cánticos, dando siempre gracias a Dios en todo, dice al Dios y Padre darle gracias en todo, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Yo creo que a veces mencionan esto, por ejemplo, dándole gracias a Dios en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo dicen enfatizando que todas las cosas que son a través del Señor Jesucristo, pues son obviamente la base de nuestra fe. Por eso lo dice, dando gracias a Dios en todo, en nuestro Señor Jesucristo, porque sin el conocimiento del Señor Jesucristo, pues no tendríamos la fe, no tendríamos el crecimiento, no tendríamos la relación, no seríamos hijos suyos. ¿Sí me explico? Creación sí, hijos no. Entonces, y todo eso, por eso muchas veces enfatiza muchas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. O por el Señor Jesucristo. Y es el orden que se debe de seguir. Sí. Pedir al Padre por medio del Hijo. Por medio del Hijo, sí, eso es. Uh-huh. Porque Dios creó a través de Jesucristo todo, lo habíamos visto. Porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y el verbo es el Señor Jesucristo, lo dice en alguna otra parte. Pero Él es el creador de todo, Jesucristo. Pero Jesucristo, una vez encarnado, ya es como que la herramienta, ¿no? Porque sí podemos nosotros creer en Dios y lo reconocemos y todo. Y podemos reconocerlo en las estrellas y en el universo y en la creación de la humanidad y de los seres y demás. Pero cuando vemos que el Señor hizo carne, o que el mismo Jesucristo no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que Dios permite que Cristo se haga carne para que nosotros pudiéramos ser salvos, como que es una demostración muy palpable de lo importantes que somos para Dios, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Porque nosotros podríamos ser una parte más de toda la creación, pero cuando da a su Hijo unigénito para que Él nos venga a dar un mensaje de salvación y lo entrega, nos hace ver qué tan importantes somos para Dios, como que fue más, como yo decía, pasa más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad. Uh-huh. Ok, entonces vamos a seguirle. Dice, someteos los unos a los otros. Esta parte está muy clara. Primero dice que nos debemos de someter unos a otros en el temor de Dios. Sabemos que venimos para servir, ¿no? Dice, y maridos, ustedes deben de amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y por supuesto se entregó a sí mismo por ella. Cuando uno ama a su pareja, yo creo que sí está dispuesto a ponerse en la línea, ¿no? ¿Verdad, Javis? Claro. Por ella, sí. Por su familia. Y entonces dice, y yo creo que ella es igual, o sea, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense qué bonito, ¿no? Habiéndola purificado, Uh-huh. Para santificarla, para purificarla a través del lavamiento de la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo como varones? Que nosotros debemos de llevar la palabra para la purificación de este cuerpo que forma la esposa y el esposo. A través de la palabra debe estar la fuerza, a través de la palabra debe estar el amor, la purificación, la santidad, todo, ¿no? Estábamos partiendo de cuál debería ser la actitud como cristiano, ¿no? De que ni las iras, ni las contiendas y demás. Y por otro lado, nos lleva a esta relación que es el matrimonio, que es realmente la base de la sociedad, de la iglesia. Como decía yo, mientras menos razonable, mientras menos fe, mientras menos obediencia, pues estás más sujeto a fallar. Eso es todo. Y sigue y dice, a fin de presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustentó y cuidó a la iglesia, ¿no? Y dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No es una instrucción directa a los padres. Deben de obedecer en el Señor a los padres. A vuestros padres. En ese mismo conocimiento que el esposo se supone que fue con el que empapa, en el conocimiento del Señor, empapa el matrimonio para que ese cuerpo tenga esa fuerza, en ese mismo conocimiento, en esa misma base de conocimiento, en esa misma base de fe, debe de llegar al hijo para que el hijo pueda, de una manera correcta, obedecer al padre, a los padres, ¿no? A los padres carnales. Dice, y tu padre y tu madre, a tu padre y a tu madre, y este es el primer mandamiento, ¿no? Que tiene promesa. Porque dice, ¿qué dice cuando dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre? Dice para que te vaya, para que se multipliquen tus días en la vida y todo te vaya bien, ¿no? Entonces, siempre explicar el por qué hacemos las cosas ante nuestros hijos también merece no provocarlos a ira, sino llevarlos a ese entendimiento, llevarlos a esa fe para que todos en un mismo sentir podamos crecer a la par. Dice, y los siervos pues deben de obedecer a los amos que son terrenales con temor y temblor, con la sencillez de su corazón, como a Cristo. ¿Por qué? Porque pues todo lo debemos de hacer como para Cristo, como para Dios. Entonces, dice, y vosotros amos hacer con ellos de la misma manera, ¿no? Dice, dejando las amenazas y sabiendo que el mismo Señor de ellos es el mismo Señor de vosotros. Dice, y el mismo Señor que está en los cielos, dice, y que para Él no hay acepción de persona. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces dice primero, que con la fuerza del Señor y el poder de su fuerza, ¿no? Con el poder, que nos fortalezcamos en el Señor con el poder de su fuerza. Y después dice, vestidos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, obviamente firmes, pues ustedes saben, ¿no? Fuertes, resistiendo el ataque, ¿no? Como cuando los granaderos llegan con sus escudos y estar firmes, estar repeliendo las acechanzas. Y entonces nos lo hace ver como que debemos estar soportando esos ataques. Y dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no van a ser hombres contra hombres. Por eso es importante que sea basado en la fe, que sea basado en lo espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice, sino contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Todo lo que el pueblo judío recibió a través de su historia, desde antes de Adán, después de Adán y demás, desde la misma creación que platicábamos, todo va dando un testimonio de Dios para que como plan el pueblo judío fuese la punta de la lanza que metiera el evangelio o la creencia en Dios en todo el mundo. Eso lo sabemos. Y a esto es a lo que se refiere, ¿no? Como que todo ese plan viene en nuestros lomos, lo traemos firmemente conocido, firmemente puesto como parte de la misma armadura, los lomos revestidos o ceñidos, los lomos de verdad. Dice, vestidos con la coraza de justicia, ¿no? La coraza, que es lo que te cubre el pecho, de la justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia? Porque la justicia mundana no es como tal la que nos está fortaleciendo, sino la justicia de Dios, ¿no? La misericordia que tuvo Dios con nosotros, es esa justicia la que nos está revistiendo a nosotros,
Cuando estemos delante del juicio del trono blanco, cuando Cristo esté como abogado o intercesor por nosotros, ¿no? Que cuando seamos justificados por la sangre de Cristo, pues nos la vamos a llevar de a pechito. Y dice, calzando los pies con la presura, con la insistencia del Evangelio de la paz, ¿no? Y aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Es lo mismo, calzando nuestros pies con el Evangelio. A donde quiera que nosotros vamos, parte de nuestra armadura, ya lo vimos, es todo ese conocimiento, luego la justicia y abajo el Evangelio. Donde quiera que nos paremos, llevar el Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Lo que yo les decía, cuando va creciendo tu fe, ya lo que haga Satanás ya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada. El yelmo de la salvación, creo que el yelmo era el casco, ¿no? El yelmo de la salvación. Ajá. Dice, el yelmo de la salvación, ya me perdí otra vez. Ya. El yelmo de la salvación. La espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como espada de doble filo que corta hasta lo más profundo, ¿no? Hasta partir el alma. Entonces, la palabra del Señor es tan consistente, tan padre, que pues sí nos deja ver que pues sí hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que donde quiera que nos paremos, con la fe, con la palabra, con el Evangelio, compartiendo, el Evangelio se traduce en paz, pero también dentro de nuestro mismo mensaje de Evangelio podemos dar este mensaje de paz a través del Evangelio, que recibimos nosotros a través del Evangelio, ¿no? Es decir, yo creo en Jesucristo, Él me dio y me trae paz a mi vida. Yo sé que si muero el día de mañana, lo que sea, tengo paz porque me espera una vida eterna delante del Señor, ¿no? ¿Cuántos cristianos que están al borde de la muerte mueren con paz? Sabiéndose que ya están a punto de entrar a la presencia del Señor. Y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso está muy padre, porque de verdad que cuando el Espíritu nos ministra, ¿con qué nos ministra el Espíritu? Con la palabra. Te hace entender, te hace muchas veces razonar, y a veces no necesariamente con textos bíblicos, pero la mayoría de las veces te dice, no, pues ¿qué te dice la palabra con respecto a esto y esto? Entonces sí nos corrige, el Espíritu nos ministra mucho con la palabra. La base de la administración del Espíritu yo creo que es la palabra, como lo dice aquí. Y después dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya aquí es la esencia, ¿no? De cómo debemos de mantenernos. Una cosa es que lo tengamos, otra cosa es que con eso nos defendamos, que utilicemos, y otra cosa es que para que eso funcione, para que estemos bien entrenados en cómo manejar esa espada, para que estemos bien entrenados en cómo manejar esa paz, ese Evangelio, cómo difundirlo, pues debe estar en oración y en el manejo de la palabra, ¿no? Y así lo dice. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿no? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, hablaba de que orando por el Espíritu, por otro lado te dice que estando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debes de estar metido en la palabra, debes estar metido en la oración, debes de estar evangelizando donde quiera que vas, debes de estar evangelizando. Y debes de protegerte con la fe que te da todo eso. Todo es un conjunto, es una armadura. Ese orar es para que el Señor nos dé a nosotros, le dé a la iglesia, le dé a los hermanos, al pastor, nos dé el denuedo, nos dé la facilidad, hablar con conocimiento, hablar con autoridad,
sobre el Evangelio, sobre nuestra fe. Y por otro lado, pues, como dice también, con súplica, porque pues, por un lado, no podemos dar las cosas por hecho, no podemos dar por hecho que tenemos todo el conocimiento. Tenemos que orar con súplica para que el Señor nos muestre lo que Él quiere decir, nos muestre nuestros defectos y muestre lo que el Señor quiera mostrarnos. Además de lo que nosotros le pidamos, ¿no? Que nos muestre, donde sabemos que andamos mal, que andamos fallando.